Ya nosotros estamos adentrados en el tema de pulmonar, podemos, para poder hacer correlación en los casos clínicos y poder empezar ya a interpretar los diferentes terrenos que nos van a presentar los pacientes, nosotros hacemos un recorderis rápido de los índices hemodinámicos más utilizados que vamos a necesitar para enfrentar todo ese tipo de problemas. Uno que nosotros ya me hemos dicho, uno no trata de hablar de gasto cardíaco, sino de índice cardíaco, pero cuando a usted le dan un dato de gasto cardíaco, no le está teniendo en cuenta en la talla del paciente, entonces por eso el índice que es normalizado, por metro cuadrado de superficie corporal, es un índice mucho mejor. Más o menos estos los valores normales de gasto cardíaco. Cuando entonces nosotros sabemos el índice cardíaco, estamos haciendo el gasto cardíaco dividido por los metros cuadrados que tenga de superficie corporal el paciente, y este valor, aunque muy variable, más o menos da en estos valores 2,5 a 4 litros por minuto por un metro cuadrado. Ese es el que es un mejor índice para uno defenderse. Además de ello, pues tenemos que ver otras cuestiones que ya habíamos dicho, por ejemplo, presión en la aurícula derecha. Generalmente los libros dicen que es menos de 6 milímetros de mercurio. Entonces hay que saberlo interpretar, porque es que menos de 6 depende el paciente donde esté localizado. Pero, por ejemplo, por debajo de 3, la gran mayoría de la gente, 3, 4 milímetros de mercurio, ya uno está indicando que hay una precarga baja del derecho. La presión en la aurícula izquierda, nosotros la vamos a determinar por el catéter en cuña pulmonar. Y esos son los valores que nosotros siempre habíamos dicho, como la presión en cuña pulmonar, que es normal entre 4 a 12 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Los valores de presión arterial pulmonar, tenemos presión arterial pulmonar, más o menos como guía para nosotros guiarnos en los problemas. Tenemos una sistólica aproximada de entre 20 a 30 milímetros de mercurio contra una diastólica más o menos de 6 a 15 milímetros de mercurio. Y una media que uno pues la puede sacar, pero presión arterial media de la pulmonar entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Estos son valores guía nomás. Ustedes ya conocen los valores de presión arterial sistólica normal y los valores de presión arterial diastólica normal. De importancia entonces que cuando la presión sistólica ya está por debajo de 90, pues generalmente ya empieza uno a preocuparse con una hipotensión sistólica, y la diastólica por debajo de 60. Además de esto, tenemos que recordar algunos índices que ya habíamos visualizado parcialmente, pero ahora los vamos a reunir todos en una sola unidad de medición. Y es lo siguiente. Vamos a recordar y a medir unos parámetros que en los problemas de cardiología se le van a presentar a usted frecuentemente. Por ejemplo, le pueden hablar a uno de la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Eso viene de la ecuación de Poiseuille, y entonces uno tenemos acá el delta de P, sería un delta de P sobre R, y simplemente nosotros cuadraríamos ahí en la resistencia vascular pulmonar, ¿correcto? Sería la presión arterial media en la pulmonar, y la presión de llegada es la que llega a la aurícula izquierda, o sea, la presión en la aurícula izquierda. Sobre el gasto cardíaco, teóricamente, pues esto podría también medirse sobre índice cardíaco, pero la gente normalmente no hace
esa transformación, pero se puede también hacer. Multiplicamos por 80 para que eso quede expresado en dinas por segundo centímetro a la menos 5, y tenemos un valor de la resistencia vascular pulmonar entre 100 a 250, más o menos de valores normales, de 100 a 250. Las unidades son dinas por segundo centímetro a la menos 5, y la resistencia vascular sistémica tenemos la presión arterial media de la aorta menos la presión en la aurícula derecha, que es la llegada, sobre el gasto cardíaco por 80, y ya eso nos da un valor normal de 900 a 1400, las mismas unidades, dinas por segundo centímetro a la menos 5, ¿correcto? Entonces eso, en cuanto a la resistencia vascular pulmonar. Recordemos entonces el trabajo que hace el corazón, lo vamos a calcular de lo que nosotros vamos a hablar como índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, pero antes de eso nosotros tenemos que tener en cuenta que una cosa es el volumen de eyección, sin tener en cuenta los metros cuadrados de superficie corporal, que esto es muy variable, de 60 a 130 ml por latido. Lo más correcto es expresarlo es índice sistólico, que la palabra índice siempre indica tener en cuenta los metros cuadrados de superficie corporal. Entonces esto se divide así. Y este índice sistólico sí tiene un valor, índice sistólico o índice de volumen sistólico, que es de 30 a 50 mililitros, correcto, por latido por metro cuadrado. Entonces, ese índice sistólico nos va a servir para el cálculo de lo que nosotros vamos a ver como índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, también calculado de esta manera así. O sea, es lo que trabaja el ventrículo izquierdo, o sea, es lo que el índice sistólico de eyección, y vamos a multiplicar esto por la presión arterial media de la aorta, y le resto la diastólica calculada por la presión en cuña pulmonar, correcto. Y eso, para expresarlo en unidades, lo multiplico por 0,0136 con el objetivo de que le quede expresado en gramos, metro cuadrado por latido. Gramo por metro cuadrado por latido. Porque aquí tenemos superficie corporal incorporada. Este valor es para el ventrículo izquierdo más o menos de 40 a 75, correcto. Y eso nos deja pues ahí claro con el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. El índice de trabajo del ventrículo derecho va a ser el siguiente. El índice de trabajo del ventrículo derecho sistólico por sístole va a ser igual al índice sistólico por la presión arterial media en la pulmonar menos la presión en la aurícula derecha, que es media por presión ventral, por 0.0136, para quedar expresado en la misma unidad de gramos por metro cuadrado por latido. El valor en esto es de un valor normal de 4 a 8, quedaría expresado de esa forma. Verdaderamente ahí pueden haber algunas críticas. Por ejemplo, ¿por qué no sacamos, en vez de resistencia vascular pulmonar, por qué no lo sacamos en forma de índice? Sí se puede sacar en forma de índice si uno es correcto en su manera de hacerlo, y simplemente multiplicaríamos por 80, lo mismo con la resistencia vascular pulmonar y sistémica en general, y eso dará unos valores distintos, porque cuando vos tenés en cuenta
estás cogiendo un solo metro cuadrado, la resistencia está restringida a no 1,8 metros cuadrados, sino a 1 metro cuadrado. Entonces, al disminuir el al disminuir el área, pues obviamente la resistencia va a aumentar. Yo tendría ahí que hablar del índice de resistencia vascular sistémica y el índice de resistencia vascular pulmonar, y ya los valores serían distintos. Por ejemplo, el del índice de resistencia vascular sistémica, en vez de 900 a 1400, pasaría de 1700 a 2600. Pero eso pues si uno quiere usar esos parámetros. Y el de la pulmonar cambiaría de 100 a 250 por 200 a 450. Todo expresado en las mismas unidades que habíamos hablado de DINAS, por segundo por centímetro la menos 5. Estos parámetros ya lo habíamos vislumbrado en cardiovascular. Los retomamos ahora como recuerdo para poderlos incrustar con los índices que nosotros vamos a ver, que tienen que ver con la entrega de oxígeno hacia la periferia, que es el objetivo principal del ser humano. Ya con esta parte empezamos la segunda en los índices de entrega de oxígeno a nivel pulmonar.